Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video de Excel para mi canal vamos a responder la pregunta de una persona que nos las hizo en un comentario de uno de los videos del canal sobre cómo buscar dentro de una tabla múltiples columnas dependiendo del valor de una fila y devolver las que se encuentren llenas, en este caso, dentro de un rango de valores. Perfecto, mira, para que te guíes y no demorarnos tanto con este video porque realmente es sencillo, es un doble índice que prácticamente podemos utilizar sin ningún problema, sin utilizar una fórmula matricial, porque índice procesa implícitamente una matriz de valores. En este caso, suponga por ejemplo que tengo una tabla que tiene 7 columnas. En la primera columna contengo un código que es el que voy a buscar. Por ejemplo, dentro de esta celda que tenemos acá, vamos a buscar el código dentro de esta columna y cuando lo encontremos tenemos que devolver la cantidad de registros que tengan llenos. La persona me dice que los va a ir llenando en orden, que en este caso va a corresponder, por ejemplo, a valor 1, valor 2, valor 3, 4, 5 y 6. Y, por ejemplo, si en este caso tiene 2, pues va a llenar el primero y el segundo. Si tiene 3, llena primero, segundo y tercero. Es decir, no va a haber un espacio en blanco entre registros, que va a permitir que el texto, por ejemplo, se bifurque o que en este caso tenga un espacio en blanco. Por ejemplo, como así, que tenga un espacio en blanco, sino que van a ser todos parejos. En este caso, ¿qué pasa si yo quiero buscar, por ejemplo, el valor de 33? Fíjate, tengo que devolver texto 1 y texto 2 dentro de esta columna de valores. Y además, tenemos que convertir esta partecita que tiene una fila, convertir los valores o devolverlo dentro de una columna. ¿Cómo podemos hacerlo? Mira, muy sencillo. ¿Qué pasa si tú utilizas a la función índice que tiene 3 argumentos? Voy a pasarme esto por acá. Perdón. Y en el primer argumento denominado matriz, yo le digo, mira, tómame toda la tabla de valores, que en este caso va desde valor 1 hasta valor 6, y fijo con F4 para mantener la referencia absoluta y constante, al momento de bajar la fórmula hacia abajo, y posteriormente, acá en el número de fila, yo le voy a decir, con el uso de la función coincidir, búsqueme este valor que se encuentra dentro de código, que lo voy a fijar también con F4 dentro de esta columna. Fíjate que arranca en E2, que sería esta celda que tengo por aquí oculta, hasta la E8. Y la fijo con F4 y busco de manera exacta. Mira, pues la función coincidir rápidamente me dice que el valor de 33 se encuentra dentro de la fila número 2. 1 y 2, porque esta la ocupa la cabecera. Perfecto, mira, ¿qué pasa si yo ahora en el número de columna le digo, por favor devuélveme la columna 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6? Pero ¿cómo yo le digo si él está esperando un argumento de número de columna? En donde yo debo especificar, por ejemplo, la columna número 1, la 2, la 3, la 4, la 5 o la 6. ¿Qué pasa si yo le digo, en vez de devolverme la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, le digo devuélvamelas todas con un valor de 0? Pues fíjate que si yo le paso acá ese valor de 0, en el segundo o tercer argumento, dependiendo obviamente del que utilizamos, número de fila o número de columna, segundo o tercero, si lo paso dentro del tercero, la función índice básicamente no me va a devolver una sola columna, sino me las devuelve todas. En este caso, como estoy buscando dentro de la columna o de la fila número 2 y devuelvo todas las columnas, me devuelve texto 1, texto 2, 0, 0, 0, 0. Pues bien, mira, muy sencillo, ya tengo todos los valores devueltos dentro de una matriz. ¿Qué pasa si yo utilizo nuevamente a índice y en el primer argumento denominado matriz le paso esa matriz de valores y seguidamente en el número de fila yo le digo, mira, en el número de fila vamos a dejarlo vacío y en el número de columna, que representa la columna que yo quiero extraer en cada uno de los registros de mi ranguito de datos, porque recuerden que aquí en la matriz esto está por columnas. Fíjate, texto 1, coma, cambio de columna, texto 2, coma, cambio de columna, coma, 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 es decir, un cambio de columna. Pues obviamente yo puedo utilizar correctamente, o más bien puedo utilizar
de manera intuitiva la función índice y pasar el argumento en el número de columna. También lo puedo pasar dentro del número de fila, porque estoy utilizando una sola columna o un montón de columnas dentro de una sola fila, así que si yo paso el argumento de número de fila o el índice, también lo va a tomar como columna, porque nomás tengo una sola fila. Pero podemos también utilizarlo de manera, digamos, más diciente dentro de la fórmula, para que la persona que lea la fórmula sepa que estamos extrayendo por columnas. Pues bien, aquí creamos en el número de columna, que nos encontramos acá, un índice mediante el uso de la función filas, en donde yo utilice esta fila, mira, de inicio, la C2, donde estoy escribiendo la fórmula, para crear un rango que vaya hasta esa misma celda, pero de manera relativa, de tal manera que cuando yo descargue la fórmula hacia abajo, la única celda que va a cambiar es C2. Entonces me va a decir, ¿cuántas filas hay de C2 a C2? Pues me dice que hay una sola fila. Mira, si la evalúo con F9, me dice una sola fila. Pero cuando yo descargue la fórmula hacia abajo, me dice cuántas filas hay de C2 a C3. Pues me dice que hay dos filas. De C2 a C4 hay 3 filas y de C2 a C7 hay en este caso 6 filas. Entonces voy generando un índice que va a ir aumentando a medida que descargue la fórmula hacia abajo. Y eso es todo lo que necesitamos. Fíjate, si evalúo esto con Enter, devuelvo el texto número 1, luego el texto número 2, luego un 0, un 0, un 0 y un 0 para cada uno de los elementos. Entonces, si yo llego y utilizo aquí esta función índice que se encuentra de manera interna y la copio con control C, por ejemplo, y la pego dentro de esta fila o dentro de esta celda, aprecia que él me devuelve exactamente la misma matriz. Si yo la proceso mediante contar A, fíjate que cuenta cada una de las celdas llenas con un texto, no con un valor numérico, entonces prácticamente contar A me va a devolver la cantidad de columnas que se encuentran ocupadas dentro de todo el registro. Por tanto, si yo aquí hago una breve comparación mediante el uso de la prueba lógica de la función SI, en donde le diga que si la fila o las filas o el índice creado por filas en donde evalúe a este rango de datos, con control C lo voy a copiar y lo pego aquí con control V, es mayor en este caso al retorno que me está devolviendo esa función índice con contar A, y fijo esto con F4, entonces prácticamente me devuelva un vacío. En caso contrario, me devuelva el retorno de la función índice. Fíjate, evalúo con Enter, devuelvo el mismo texto 1, la descargo hacia abajo y voy borrando cada uno de los elementos. Obviamente vamos a utilizar aquí fórmula texto, una doble función índice que me extraiga cada uno de los elementos por columnas que se encuentren dentro de una sola fila a medida que desplace la fórmula hacia abajo. Y esta otra fórmula va a actuar como índice para ir quitando todos los valores de 0 que me sobren producto de no colocar texto dentro de la tablita de datos. Dos fórmulas muy sencillas. Fíjate qué pasa si nosotros cambiamos en este caso el valor numérico y le decimos, por ejemplo, tráigame el 54. Mira, 54 tiene texto 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4. Si yo le digo tráigame el 74 o el 20, me los trae todos. Y si le digo tráigame el 98, me trae solo 4. Y si le digo tráigame el texto 46, me trae solo 3. Y si le digo el 33, me trae solo 2. Así de esta manera también lo puedes hacer. Es una manera bastante práctica. No es necesario utilizar macros ni funciones creadas con macros que hagan la validación dentro de la tabla de datos. Con estas dos fórmulas, una dentro de esta celda, o más bien puedes copiar el retorno de esta fórmula y lo pegas directamente aquí en donde dice A5 y evalúas la fórmula normal común y corriente y ella también va a funcionar. Es decir, fíjate, yo voy a copiar esto aquí con control C. Me está fallando la garganta, lo siento, y la pegas acá con control V, fíjate, y lo evalúas con Enter. Fíjate que también devuelvo el mismo valor. Mira, devuelvo el mismo valor, pero ya no dependemos de esta celda, no dependemos de ella. Pero igual te la voy a dejar acá, fíjate, te la voy a dejar acá, voy a darle control Z, ya la tenemos bien, para que dependa y tú sepas qué es lo que puedes hacer, obviamente con el uso de estas dos fórmulas.
te traes el texto consecutivo obviando las celdas en blanco dentro de un rango que se encuentre de manera vertical e inicialmente se encuentre de manera horizontal. Bien, espero que este video te haya gustado, espero que este video te sirva en lo que estés haciendo. Un gusto colaborarte, por favor, si tienen preguntas en la caja de comentarios de estos videos en el canal, que yo con mucho gusto las estoy respondiendo a su debido tiempo y obviamente cuando yo también tenga el tiempo de responderlas. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y como digo siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial. Un abrazo, hasta pronto.